Nuevamente de parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. En este momento, bueno, vamos a continuar con la penúltima y última sesión referente a la temática de caudales ambientales. Ya tenemos en línea a la profesora Ana Cecilia Chávez. Profesora Ani, bienvenida, buenas noches nuevamente. Un cordial saludo. Muy buenas noches a todos. Un gusto continuar con ustedes y darle hoy conclusión al ciclo de clases que hemos tenido. Hoy vamos a hablar sobre la gestión, o sea, cómo poner en práctica los caudales ambientales. Y lo vamos a hacer sobre todo siguiendo algunas de las experiencias que se han tenido en América Latina. Y bueno, cuando hablamos de la gestión, pues es el cómo se aplica, cómo lo ponemos dentro de la vida de nuestros países. Entonces vamos a ver temas relacionados a la aplicación del caudal ambiental en concesiones, también dentro de los estudios de impacto ambiental, y vamos a ver el tema de las reservas de agua relacionado también al caudal ambiental y algunos ejemplos en América Latina. O sea, cuando estamos hablando de gestión, ¿verdad? Buscamos sobre todo incorporar el concepto de caudal ambiental en la normativa, de tal manera de que sea una base firme, una base sólida y que sirva para promover la incorporación dentro de los diferentes reglamentos o manuales que haya. Entonces, una vez que se logra incorporar el tema de caudal ambiental en la normativa, que lo ideal es que esté dentro de una ley de agua, ¿verdad? De una ley marco que cubra para todas las actividades. Pero a veces esa oportunidad no se da por mil razones políticas, sobre todo, y para la mayoría de los países de América Latina se ha complicado muchísimo lograr actualizar las leyes de agua. Entonces, en realidad, a veces nos hemos conformado con un decreto, en algo, ¿verdad? En el caso de ustedes que lo tienen dentro del decreto de riego, que entonces se puede buscar cómo se Profesora, aplica perdón que a la otras interrumpa, áreas. se ha congelado su pantalla. Oh, a ver, ahí vamos de nuevo. Por favor. Ok. ¿Está ahí? Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, a la hora de incorporar, ya sea, si es posible en una ley, pero si no, en algún decreto, en algún reglamento, pero algo que tenga un ligamen sólido dentro de la normativa. Es importante identificar todos los diferentes procedimientos relacionados al recurso hídrico y ver cómo se pueden enlazar hacia esa normativa y generar un manual que permita la aplicación del caudal ambiental, que dé las pautas para aplicar. En algunas iniciativas se estuvo tratando cómo establecer una metodología y que el país se asociara, digamos, definiera qué es la metodología que se va a utilizar. Pero en el marco de que existen tantísimas opciones, entonces más bien ahora la puerta que se ha buscado ha sido el que cada país tenga, digamos, ofrezca la oportunidad de que según los diferentes tipos de uso el tipo digamos, a qué está relacionada la norma de caudal ambiental, entonces que quede más abierto a que existan otros criterios para definir esa metodología. Y ahora vamos a ver esos ejemplos. Al integrar el tema de caudal ambiental, lo ideal es realizar un diagnóstico para ubicar cuál es la condición
que mejor nos va a ayudar a que esa normativa se incorpore. Entonces, tanto, digamos, hacer puede ser un diagnóstico tipo FODA o otro tipo de diagnóstico, donde se identifiquen todas las actividades que necesitan integrar el tema caudal ambiental y buscar cuál va a ser el camino que mejor va a servir para que eso sea posible. Establecer prioridades y sobre todo identificar interesados y aliados que nos van a ayudar tanto a promover la norma como a trabajar y hacer los manuales que van a servir. Entonces, vamos a establecer un plan de acción con esos interesados, donde vamos a definir los diferentes proyectos. Por ejemplo, algunos países identifican que antes de entrar a poner una norma de caudal ambiental, es necesario que la información esté asequible, o sea, cumplir una serie de procedimientos previos para asegurar que si vamos a exigir un caudal ambiental, entonces exista la información y que esté asequible las metodologías que la gente va a poder utilizar. Entonces, esas necesidades, todo eso va a quedar en el diagnóstico y luego se incorpora en el plan de acción. Y luego ya en la ejecución viene la propuesta de la normativa y la propuesta de esos manuales. Como les decía, la incorporación de todos los interesados, funcionarios de gobierno, las instituciones de gobierno, las agencias diferentes de conservación, organizaciones, la academia, ¿verdad? Muy importante en la realización de las investigaciones, y organizar un equipo, una fuerza de trabajo que sea el que genere ya sea la norma o el reglamento. Así, al estar todos involucrados, igualmente los productores, por ejemplo, en nuestro caso incluimos a los productores de energía, a los grandes concesionarios de riego, o sea, se trató de incorporar a todas las diferentes áreas. Fuimos poco a poco, ¿verdad? Y después tenían ellos un representante dentro de esta fuerza de trabajo. El tema de las concesiones y los derechos de agua es básicamente una de las actividades que casi que incluye la mayoría de los derechos que se otorgan con respecto al agua. Y para esto se ha identificado la importancia de contar con ese manual de dotaciones, porque se trata de que cuando se da una concesión, cuando se da un derecho de agua, no se dé algo así totalmente abierto, así como coja el agua que quiera y deje lo que pueda, sino que se le otorgue al que está solicitando esa concesión el agua que realmente va a utilizar. En los tiempos en que nuestras leyes de agua se hicieron el siglo pasado, pues ni se soñaba con que iba a haber limitaciones de agua. Entonces no hay ninguna restricción sobre eso. Pero ahí en la actualidad, o sea, la competencia por el recurso es tan alta que es necesario otorgar precisamente lo que se va a utilizar. Varios países tienen este manual de dotaciones y como les contaba en el día que hablamos de lo de riego, se está, digamos, ahí definido para cada cultivo, para cada actividad, cuánta agua se necesita por día y por lo tanto se saca la relación respecto al caudal que lleva la fuente, establecer cuánto es lo que se les va a otorgar en derecho. Pero estas dotaciones también van a estar reguladas hacia el recurso existe y si queda siempre recurso en el río para poder cumplir con las demandas biológicas y las demandas sociales, como hemos hablado en las clases anteriores. La elaboración de ese reglamento para aplicar la metodología de caudales va a estar relacionada al trámite, bueno, en este caso al trámite de adjudicación de derechos de agua. También es importante que a la hora de otorgar las concesiones se tenga un control, bueno, primero de la concesión, ¿verdad? De que
realmente se está tomando lo que se autorizó, y luego que exista un control de los diferentes usos en el mismo sistema. O sea, de tal manera de que no se sobreconcesione un recurso. Y también, además del control de cumplimiento por cada concesión, es importante establecer puntos críticos donde se va a llevar el control general. Digamos que también ayudaría a identificar si hay aprovechamientos irregulares o ilegales que se están dando sin una autorización previa. Estos sitios de control pueden ser, todo depende, digamos, de las características del sistema de ripario, de qué tan grande es ese río y digamos, las áreas, cómo están ubicados, por ejemplo, que al menos haya un punto en cada sector de la cuenca, como en la cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Y si hay sectores de muchas solicitudes de concesión, entonces es importante que al entrar a ese sector y al salir de ese sector existan esos puntos de control. ¿Qué se va a medir en esos puntos de control? Bueno, se va a llevar las mediciones de caudal, se va a tener información de todas las concesiones existentes en el tramo y ver qué recursos bióticos existen y qué recursos socioeconómicos, qué usos socioeconómicos están dando en ese sector. Entonces, estos no necesariamente son los mismos sitios que recomendaba para el análisis del caudal ambiental, digamos, de un segmento o de un proyecto determinado, sino que estos sitios son los que debe llevar la administración. O sea, por ejemplo, si existe una dirección de aguas o una comisión de aguas, o sea, ¿quién está a cargo de la gestión de los ríos, del recurso hídrico? Es quien lleva ese control. Puede asociarse con las universidades, con diferentes instituciones para poder llevar esos controles, pero sí es muy importante que sea una información de parte del Estado. El caudal ambiental también se identifica como una medida de mitigación dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Entonces es muy importante que en la normativa de impacto ambiental se integre también la definición de caudal ambiental, porque como vimos, pueden haber muchas interpretaciones. Entonces es importante que esté definida. Bueno, como ya existe el precedente que está definido el caudal ecológico en la ley de riego, en la normativa de riego, entonces, por ejemplo, se puede utilizar o equiparar esta misma o ampliar la definición para que sea una definición integral. En cada uno en estos proyectos, ¿verdad? Cuando se está haciendo la evaluación de impacto ambiental, es importante de que se utilice una metodología de evaluación de caudal ambiental de acuerdo a la magnitud del proyecto y al requerimiento de agua. Y las medidas que se propongan deben aplicarse tanto en las etapas constructivas como en la operativa. Y también en los procesos intermedios entre la construcción y la operación, como es el caso del llenado de un embalse. En la valoración de estudios de impacto ambiental se va a relacionar a qué efectos tiene la disminución de caudal, que ya las vimos en los dos casos, en la parte biótico y social, y ver la solicitud que ese proyecto está haciendo, de qué manera afectaría el cauce y la dinámica del sistema hídrico, y analizar los impactos en el medio biótico relacionados, bueno, a muchos aspectos, entre ellos a la pérdida de hábitat, a la afectación del ciclo de vida, como ya los hemos visto, y también a la estructura de poblaciones o al impacto en ecosistemas frágiles, sobre todo en el caso de los humedales. Y en el tema social,
a la pérdida de cualquiera de los usos que se estén realizando en ese sistema y también a la pérdida de los servicios ambientales. También tenemos el tema de las reservas de agua, que digamos que se ha relacionado a la gestión del caudal ambiental. Y hay varios enfoques relacionados a la definición de estas reservas de agua. En algunos países se le ha identificado con la protección de áreas donde el recurso principal es el agua. Entonces, por ejemplo, es la protección de un río, ¿verdad? Eso se trabaja como una reserva de agua. La protección de una laguna, digamos, el lago Titicaca, ¿verdad? O cualquier otro sistema, todo lo que son, por ejemplo, los sitios Ramsar, entrarían dentro de esas reservas de agua. En esto, México lleva un liderazgo muy importante, tiene una normativa bastante sólida respecto a las reservas de agua relacionadas a la protección de áreas silvestres. También podemos relacionar como reservas de agua el definir un caudal para proteger los sistemas dependientes. Por ejemplo, cuando al final, digamos, en la parte baja de la cuenca, se forman un sistema de humedal y ese humedal necesita cierto caudal para que se puedan mantener todas las condiciones del humedal. Entonces, definir cuánto es el caudal que debe estar llegando a ese punto va a determinar cuánto se puede concesionar aguas arriba, ¿verdad? O sea, ahí entonces debe haber un límite que va a decir hasta, por ejemplo, que si el sistema cuenta con un caudal de 100 metros cúbicos por segundo y el humedal ocupa para sobrevivir 25 metros cúbicos por segundo, no se puede concesionar, digamos, se podría trabajar, concesionar lo que el caudal determine para todo el ecosistema del río, pero nunca puede ser menor que lo que el humedal requiere. También puede relacionarse estas reservas de agua a establecer umbrales para asegurar diferentes ecosistemas y servicios ambientales. Y eso es, digamos, en cualquier punto de la cuenca. Digamos, donde se define, por ejemplo, que antes de que exista tal confluencia de dos ríos, cada uno de los ríos debe aportar como mínimo tanto para que el ecosistema mantenga su dinámica, por ejemplo. Entonces, este es otro punto de vista de cómo aplicar el tema de caudal ambiental en reservas de agua. O sea, vean que en este caso no estamos relacionando un proyecto al caudal, sino que es todo el conjunto de gestión del recurso hídrico respecto a un objetivo de conservación o algún objetivo de servicios ecosistémicos. También igual se puede establecer ese caudal para cumplir con la navegación, o sea que se identifique cuánto es el caudal que debe llevar el río para que la navegación no sea interrumpido en ningún momento del año. Entonces eso también podría estar contemplado dentro de una regulación de reservas de agua. Y otro que es bastante importante, ¿verdad? Que es la reserva de agua para un uso futuro. O sea, donde si se va a concesionar, a sobreconcesionar un sistema y no va a quedar agua para otras necesidades que vengan, digamos, a ser importantes, ya sea en un futuro inmediato o a largo plazo. El agua para los humedales y los ecosistemas dependientes, eso ha sido un tema muy trabajado por muchos años, pero no llevaba este enfoque de caudal ambiental. Entonces ahora lo que está haciendo es combinando, ¿verdad? Estos dos aspectos para que sea más sólida la defensa de esa agua necesaria para proteger los ecosistemas que dependen totalmente de esos flujos, de esos caudales del río.
En ese sentido, es muy importante para estos ecosistemas dependientes identificar la cantidad y la calidad del agua que se requiere de ingreso a ese sistema. ¿Qué eventos deben producirse y con qué periodicidad se deben dar esos eventos? Como lo mencionamos en las clases anteriores, donde debe cumplirse con respetarse esa periodicidad natural que lleva el río y que es la necesaria, por ejemplo, en el caso del pantanal, ¿verdad? La existencia del pantanal va a depender de todos esos eventos y eso tiene que asegurarse. Y también debe trabajarse en poder cumplir con que se mantengan las interrelaciones tanto entre el medio físico como el medio biótico y dentro de las comunidades biológicas también. Vamos a ver algunos ejemplos y en estos ejemplos profundizaríamos los elementos que hemos visto anteriormente. Bueno, les hablaba de México. Ahora en México, bueno, tienen una normativa sobre, bueno, se llama de caudal ecológico, pero realmente tiene la conceptualización de caudal ambiental. Y a partir de esa normativa se establecieron las reservas de agua. Por ejemplo, esta es a partir del diagnóstico, la identificación de todas esas posibles reservas de agua y una valoración de qué tan factible es implementarlas de acuerdo a varios criterios que ellos trabajaron. Por ejemplo, bueno, tenían ya sitios Ramsar, que son los que están aquí en amarillos, o sea que ya estaban declarados, entonces se les da esa categoría de reserva de agua y ya tienen una declaratoria de sitios Ramsar. Bueno, cuando hablo de los sitios Ramsar, me refiero a los sitios que están adscritos por cada país comprometidos a ser protegidos como parte de la convención internacional que fue firmada en Ramsar y que implica la protección de humedales y de ecosistemas importantes para la anidación de aves. Es una convención que tiene muchísima fuerza y se reúnen cada cierto tiempo, creo que es cada 4 años, los representantes de todos los países y ahí también tiene de apoyo una comisión que analiza la propuesta de los países para declarar sitios Ramsar. Entonces, no solo estos lugares están protegidos por el país, sino que también tienen una protección internacional, sobre todo cuando tienen importancia para anidación de aves migratorias. Esta convención ha salvado sitios importantísimos, sobre todo en Asia. Hace un poco ahí se originó la necesidad cuando, como los humedales son altamente utilizados para la producción de arroz, entonces, al ser declarados como sitios Ramsar, tenían que tomar medidas para poder congeniar producción de arroz y mantener los sitios de anidación de aves. Luego tenemos las áreas protegidas, las áreas naturales, que son estas que están un poquito de un verde oscuro. Y igual, ¿verdad? Todas estas de una vez se sumaron a este mapa de reservas de agua. Y luego vienen las nuevas, ¿verdad? Que ya sea que son cuencas o ríos que tienen una importancia a nivel nacional, en este caso para México. Y entonces ellos ahí le dieron un valor de factibilidad, ¿verdad? Si tienen una media opción, eso es sobre todo porque haya un compromiso, una utilización social o productiva muy fuerte, que ya se puede decir que no amerita o que no es factible llegar a protegerlas, hasta las que están en color azul, digamos que son ríos que tienen una condición muy especial, pero que a la vez establece esa prioridad de empezar por esos ríos que cumplen con esas condiciones o esas cuencas para darles esa categoría de reservas de agua. Bueno, como les decía, en México
se escribió, se propuso, se aprobó una normativa sobre el caudal ecológico. Bueno, esta no recuerdo si está en los documentos de la caja de herramientas, pero voy a revisar y si no, entonces la voy a subir ahí mismo para que tengan acceso, porque como es, pero estoy casi segura que sí la tengo ahí. Y es bien interesante porque es una experiencia, además de que el tamaño de México, la complejidad de México en población, realmente es un caso que si ahí se logran cosas, bueno, podemos tratar de lograrlas en otros lados. Y entonces está, bueno, viene todo, es un libro completo, ¿verdad? Donde está toda la información de qué es lo que se establece y viene además toda información sobre metodologías, etcétera. En el caso de la norma mexicana, ellos definieron que se podía utilizar cualquier metodología para establecer el caudal ecológico, como ellos le llaman, y eso sí, definieron unos parámetros, o sea, cualquier metodología que cumpla con estos parámetros, entonces puede ser utilizada. Y entonces, por ejemplo, que tenga el significado ecológico, ¿verdad? De que se debe mantener el régimen hidrológico y generar aspectos funcionales, que se considere la variabilidad natural del régimen hidrológico, que se den esos picos, ¿verdad? Importantes, y además que reconozca cómo se va a modificar el ecosistema acuático. ¿Verdad? En esta normativa tiene los objetivos bien definidos, donde además establece estos sistemas de reservas de agua y también identifica los beneficios que se obtienen a través de estas reservas de agua. Entonces, toda esta normativa en conjunto, ¿verdad? Es lo que va a trabajar. Digamos, vamos a tener la norma del caudal ambiental, la norma de las reservas de agua y un programa hídrico nacional. Eso, pues, se está, digamos, en el proceso de implementación. No es, digamos, algo que se declaró y ya se hizo. Pero sí, México tiene altísima experiencia, o sea, muy, muy, muy importante experiencia en todo lo que ha sido caudal ambiental y que vale mucho la pena ver. Igualmente Chile, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy no podía como incluirles todo porque si no, no acabamos nunca, ¿verdad? Pero realmente hay bastante información en la bibliografía a nivel, o sea, en todos los medios. Usted pone caudal ambiental México, le sale cualquier cantidad de cosas, igual Chile. En el caso de Uruguay, ellos establecen, bueno, igual viene toda la propuesta normativa y establece en qué ámbitos se va a aplicar los caudales. Entonces, recuerden que al inicio yo les planteaba que era necesario establecer todas las actividades que están relacionadas con el uso de agua. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Uruguay, ellos identifican, ¿verdad?, que se debe trabajar el tema caudal ambiental en la evaluación de impacto ambiental para represas, tomas de agua, utilización de humedales, de secación de humedales, sobre todo en la parte de cultivos, para el vertido o desvío de aguas, para cualquier tipo de obras en el estudio de impacto ambiental de que se vaya a modificar la hidrología local, para el manejo de áreas protegidas, para el ordenamiento territorial. Entonces ahí ellos van enumerando los planes de riego, situaciones críticas en épocas de sequía, gestión de recurso hídrico en las cuencas transfronterizas. O sea, ellos establecieron todos esos puntos, que es lo que se hace, digamos, a la hora de definir en la parte del diagnóstico, identificar dónde va a ser muy importante establecer este caudal ambiental. Y luego ellos plantearon como una matriz para establecer qué actividades requerían qué tipo de metodologías. Entonces, por ejemplo, cualquier actividad que llevaba
que afecta de alguna manera las áreas protegidas o sistemas que tienen un sistema acuático, entonces, así como si hay especies de interés de conservación o que hay funciones ecosistemas relevantes, entonces se debe utilizar una metodología ecohidrológica. Si son de alto impacto y que tiene impactos en la parte social y ambiental, entonces debe ser holístico. Si son sistemas, perdón, si son sistemas de orden medio o alto, o son ecosistemas de uso recreativo, entonces debe ser alguna metodología que haga un análisis hidrológico completo. Y si son obras pequeñas, que tienen poco conflicto o que son, digamos que son de poco valor, entonces se puede solamente utilizar alguno de los estimadores hidrológicos con información anual o mensual. Entonces, más o menos tiene una proporción entre la complejidad de un proyecto, el impacto que va a tener y qué tipo de metodología se va a utilizar. Nosotros en Costa Rica realmente nos basamos mucho en esto que habían trabajado en Uruguay para establecer qué era lo que íbamos a hacer en Costa Rica. En el año 2017 trabajamos un proyecto para todo Centroamérica, donde en cada uno de los países de Centroamérica se estableció la meta de poder incorporar el caudal ambiental en su normativa. Igual, cada uno hizo su hoja de ruta, hizo su plan para ver qué medidas tenía que tomar para poder llegar a incorporar el caudal ambiental en su normativa. Entonces, bueno, en el caso de Costa Rica hicimos nuestro plan y ahí lo que identificamos fue trabajar el tema de las concesiones. Hicimos un análisis de todos los diferentes tipos de concesiones que se daban primero, según la cantidad de agua que requerían, que es lo que tenemos aquí en el eje X, y aquí en el eje Y tenemos la cantidad de proyectos que solicitan o de concesiones que solicitan esa cantidad de agua. Entonces vean que la mayoría de los proyectos son proyectos muy pequeños. O sea, la mayoría de las concesiones, pero estamos hablando así en total, en miles, ¿verdad? O sea, miles de concesiones que son menores a 10 litros por segundo. Y son muy poquitas las concesiones que tienen para arriba de un litro por segundo, y ahí van hasta que aquí tenemos las de 14 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Que son algunas de las concesiones para proyectos hidroeléctricos pequeños. Todavía aquí no estaba incorporado todavía el dato de reventación cuando hicimos ese trabajo. Pero entonces nosotros trabajamos basados en lo que habían hecho en Uruguay, pero trabajamos los criterios porque en algunos casos se nos combinaba, ¿verdad? El tipo de información y sí, ¿verdad? Establecimos que si hay un tema de conflicto, o sea, no hay otra que buscar una metodología que sea holística, pero si no, había otros criterios que fuimos utilizando y que se le fueron dando un puntaje de acuerdo, por ejemplo, al tipo de cauce, si era un afluente o un cauce principal, luego qué ubicación, si estaba en cuenca alta, media y baja. En este caso se pone un puntaje más alto que está en cuenca baja, o sea, porque tiene un impacto mayor. Luego el caudal solicitado, entonces entre más caudal, un puntaje más alto. Entonces ustedes pueden ver que al final el puntaje, o sea, si usted tiene un mayor puntaje, entonces requiere una metodología más compleja. Y entonces el manual tiene digamos, los diferentes criterios, los explica, ¿verdad? Cómo se define cada uno. Bueno, y ahí va dando los diferentes, por ejemplo, si hay una obra en cauce, si la concesión necesita una obra en cauce, entonces
dependiendo si es una obra parcial y que la obra es menor a 2 metros de alto, ahí está mal el símbolo, es menor. Si es una presa total, igual, que sea menor a 2 metros. Y luego, si la presa es entre 2 y 15 metros, entonces tiene un puntaje mayor. Y si es mayor a 15 metros de altura, entonces, o sea que ya tapa todo el cauce, tiene un puntaje de 150, o sea que va a sumar muchísimo. Igual el tipo de consumo, si es consultivo o no es consultivo. Entonces, si no es consultivo, tiene menor puntaje. ¿Qué sistema? O sea, aquí tratamos también de premiar la reutilización, o sea, para que haya un ahorro de agua. Entonces, si ellos pueden establecer un sistema circular para que puedan reutilizar el agua varias veces. Si hay una reutilización, tiene menor puntaje. Si no tiene ninguna reutilización, tiene mayor puntaje. Y así sucesivamente. Si hay algún conflicto de uso, vean que si hay un conflicto alto, tiene 200 puntos, es mucho. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llevar a que tenga que analizarse ese tema social. Igual si se afectan los ecosistemas frágiles y si hay algún nivel de amenaza a eventos extremos. Por ejemplo, si está ubicado en una zona del país donde está clasificado como un sector donde está amenazado por eventos de sequía, por ejemplo. Y entonces tenemos ese mapa y con ese mapa entonces ya se dice, bueno, el proyecto mío es en Guanacaste, que es una zona donde la estación seca es casi de 4 meses, entonces tiene un puntaje mayor que si está en una zona donde llueve 12 meses al año, ¿verdad? Entonces ahí es diferente. Se explican bien todos esos criterios y luego, bueno, aquí viene qué significa cada uno, que es, por ejemplo, bueno, uno que nos dio bastante trabajo es definir conflicto de uso, ¿verdad? ¿Qué significa un conflicto de uso y cómo calificar ese conflicto de uso? Y al final, entonces, vamos a tener esos puntajes. Vean que si el puntaje es menor a 161, entonces es una valoración que el oficial, digamos, de la Dirección de Aguas va a determinar cuánta agua es la que queda. O sea, es un estudio pequeño, ¿verdad? Que se hace, por ejemplo, en una toma para un consumo familiar, para tener una pequeña piscina de tilapias, ¿verdad? Luego, ahí va aumentando, a medida que va aumentando el puntaje, va aumentando en complejidad las metodologías que ya ustedes conocen, y así hasta que si sobrepasa los 450 puntos de todo el listado anterior, es necesario que se utilice una metodología holística. Entonces vean que más o menos se parece a lo que han hecho en Uruguay, solo que está asociado a un puntaje. También, digamos, en el tema de reservas de agua, tenemos una experiencia, bueno, hay 3 experiencias en reserva de agua en Costa Rica, ya que nosotros, todo lo que son áreas protegidas que conllevan humedales, están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y el tema de reservas de agua está orientado principalmente a aquellos donde el objetivo principal, o sea, ha sido la protección de ese recurso hídrico, que es el caso que les comenté en una de las clases anteriores sobre el río Parismina. Cuando me preguntaron de qué pasaba, ¿verdad? Que los peces nunca iban a ir más allá de esa gran presa. Y efectivamente, había un impacto en la conectividad, había un impacto en la posibilidad de migrar de las especies que se encontraban en ese río. Y entonces, bueno, yo ese día les comenté de que lo que se había hecho era una compensación a esos impactos acumulativos y residuales del proyecto Reventazón. Entonces, se estableció este programa de compensación en el cual es una medida, ¿verdad?, que solicitó el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y lo que se comprometió fue un ecosistema fluvial ecológicamente equivalente al río Reventazón.
Entonces, hicimos un trabajo de análisis de diferentes ríos que podían ser contemplados como candidatos a compensar al río Reventazón. Y en esa selección se identificó que el río Parimina, que es el río hermano del Reventazón y que confluyen juntos, era el que mejor condiciones tenía para ser catalogado como el río de compensación. Se establecieron reglas para cumplir con la compensación. O sea, yo, bueno, a veces utilizo el ejemplo, ¿verdad? Que no va uno a cambiar un pollo, ¿verdad? Por una vaca, ¿verdad? Mato la vaca y le regalo un pollo, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Entonces, si estamos impactando un río con una calidad, la compensación debe llevar esa misma calidad. Pero resulta que el río Reventazón es el segundo río del país en importancia en biodiversidad y también en importancia de usos. O sea que solo un río que también estaba en estudio en ese momento, que estaba en la cuenca del Pacífico, era el que podía, digamos, superar lo que Reventazón es. Y de todos los ríos que eran en la vertiente del Caribe, realmente ninguno llegaba al nivel de diversidad de Reventazón. Entonces, Parimina, que era el hermano gemelo, necesitaba ser llevado a una mayor calidad. Y en eso es porque hay unas zonas del río Parimina que también están impactadas por otros factores, no por barreras, sino por otros factores. Entonces se estableció una métrica, ¿verdad?, que tiene que ver con la calidad del hábitat acuático, con la calidad de la orilla, digamos, es el índice de calidad de ribera, y también el índice geomorfológico, y ahora no me acuerdo el otro. Bueno, y uno más, pero que en el conjunto los cuatro, el de calidad llevaba dos aspectos, tanto, digamos, por la parte físico-química como por la parte biológica. Entonces, todos los cuatro parámetros juntos es el indicador de calidad y se trabaja en relación a la distancia del río que está protegido. En este caso, para poder compensar lo que eran, voy a devolverme aquí, 40 kilómetros de hábitat acuático que se inhabilitaron con la construcción de la represa, para poder compensar esos 40, se ocupaban todo el río Parimina, que eran 95 kilómetros. Entonces, por eso la declaración es para todo el río, ¿verdad? Y al final, con el esfuerzo, con todas las medidas de protección que se están realizando para el río Parimina, se llegue a igualar la pérdida en biodiversidad que se dio en el río Reventazón. Entonces, para eso se hizo una evaluación ecológica del río Parimina, se hizo el estudio de factibilidad a ver si realmente podía llegar a cumplir el estudio legal de qué se necesitaba para poder hacer esa factibilidad. Se hizo una consulta a las comunidades, de todos los sectores, todas las comunidades que están asociadas al río. Se hizo un planteamiento de un plan de gestión y se elaboró primero un año de prueba. Yo hasta ahí llegué en ese trabajo y luego ya ahora lleva 4 años más que entra la primera evaluación de cumplimiento. En esa propuesta, ¿verdad?, lo que se tiene es la protección del cauce de dominio público y de una zona de amortiguamiento. Entonces, al final, ¿verdad?, se van a estar protegiendo 8,000 hectáreas, tanto, digamos, del cauce y de las zonas de protección. O sea, ¿por qué? Porque aquí la estrategia es proteger la ribera para mejorar la calidad del agua. Las amenazas que era necesario superar en ese río era la degradación de la ribera, en primer lugar. Habían barreras físicas que eran sobre todo temas de drenajes, pequeñas presas hechas de piedra, digamos, para desviar agua hacia fincas, diques
que por la dinámica misma del río, que se pierde, digamos, la condición de ribera, entonces construían diques y también encauzamientos del río. Y luego la barrera química, que es un tema de contaminación y sedimentación asociada a la producción agrícola en la parte baja. Entonces aquí lo que se pretende es que a través de la gestión de la ribera se mejora el hábitat y se mejore el hábitat acuático y para lograr esto en 20 años. La calidad futura, ¿verdad? Me faltó la calidad, bueno, lástima. Me faltó cuál era la calidad que teníamos, no sé, en algún momento seguro la borré. Voy a cambiar la presentación que le envié a Pablo para incluir esa lámina y que ustedes la tengan en la presentación, porque teníamos una condición aquí en la parte alta, así azul, en la parte media era anaranjada, aquí en esta otra parte, no, perdón, aquí en esta parte amarilla, aquí anaranjada y aquí abajo rojo. Entonces, lo que se espera es de que con las medidas, lo azul se mantenga azul, lo anaranjado se convierte en verde, lo amarillo se convierte en verde y todo lo demás se convierta en amarillo. O sea, donde al final, digamos, va a dar unas condiciones de una calidad de aceptable a excelente para todos los sectores de este río. Y eso se tiene que hacer con gestión, ¿verdad? Entonces, hay una serie de objetivos donde primero está un proyecto de monitoreo. Todos estos son los puntos de monitoreo donde se realizan estudios biológicos, estudios de caudal, estudios de ecotoxicología, ¿qué más? También hay secciones donde se analiza el tema de las riberas y se aplican todos los indicadores que están en el análisis. Aquí está, digamos, algunas de las actividades del monitoreo del hábitat acuático, del estudio de toxicología, y también se contempla un monitoreo participativo donde los escolares y grupos organizados como los niños scout participan y ellos llevan también su propio control de cómo va mejorando el río. Se estaba trabajando en repartir sectores del río a las diferentes comunidades y poner, digamos, a que la gente se llevara el control de su sector, pero que lo relacionara a las medidas que iba tomando. Entonces, por ejemplo, está el plan de manejo de desechos y que ya los desechos no van al río, entonces la disminución de desechos dentro del río, algunos indicadores de calidad muy básicos que ellos podían manejar, entonces ellos van llevando cómo lo que están haciendo de medidas se va viendo en el río. Asimismo, las actividades de restauración en la ribera, donde en cada sector se tiene un inventario de qué condición tiene y qué qué mejora hay que dar a ese sector. Y bueno, ahí se ha trabajado con todas las comunidades. En total, digamos, el programa tiene 32 proyectos diferentes. Y cada uno de esos proyectos, algunos están implementados en unas comunidades, otros en otros, pero hay una gran cantidad de esos proyectos que son proyectos propiamente de actividades sostenibles, tanto en el campo agrícola, como también en el campo del turismo, para mejorar las condiciones del sistema. Por ejemplo, dentro de la zona de amortiguamiento, como son propiedades privadas, entonces se estimula a los propietarios para incorporarse con estos proyectos. Entonces se les asiste tanto con formación, eso se hace a través de una de las universidades que tiene el campus en esa misma zona. Ahí se trabaja con una gran cantidad de socios, tanto académicos, las municipalidades, los estudiantes de esas universidades hacen los proyectos ahí. O sea, es en conjunto, digamos, una serie de actores los que se han involucrado, aunque la mayor carga financiera la tiene el Instituto de Electricidad, porque todo esto es parte de ese pago de compensación, pero se distribuye a través de los diferentes actores para que se pueda, digamos,
como repartir los beneficios entre un mayor número de personas. Como les decía, se está llegando a los 5 años para ver el impacto de lo que ya se haya logrado en este momento. Entonces, bueno, para poder dejar a las preguntas, ¿verdad? Terminamos aquí. Y voy a hacer ese cambio en la presentación para que les quede la presentación completa. Entonces, si tienen alguna pregunta. Por favor, pedimos a los interesados en hacer alguna consulta, por favor, levantar la manito, así les habilitamos. Adelante, Diego, con su pregunta. Ya, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, estimada Dani. Mi pregunta va en el sentido de que si existen también criterios para evaluar si un proyecto es más, impacta más en el uso de los recursos hídricos que otro. Doy un ejemplo, ¿no? En el caso de represas hidroeléctricas, por ejemplo, hay tipos de represas, unas que funcionan bajo un sistema pico, ¿no? Que varían la potencia a lo largo de la operación, y otras que son base load, que mantienen todo el tiempo el mismo caudal de operación. Entonces, en este caso, por ejemplo, las que son de tipo pico llegarían a tener mayor impacto ambiental porque harían una mayor variación en el régimen hídrico, ¿no? A pesar de que ambas son, digamos, son proyectos hidroeléctricos ambos, pero influye la forma en la que se operan, ¿no? Existen criterios así que podamos, digamos, en los que podamos basarnos para proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos que nos permitan identificar el tipo de estudio al cual podemos utilizar. Sí, bueno, en el que se trabajó aquí en Costa Rica, incluye esos temas, pero, y claro, es así como usted lo dice, ¿verdad? Sí, dependiendo del tipo de proyecto tiene un impacto, que aunque es hidroeléctrico, ¿verdad? Pero igual va a depender de cuánta agua es la que utiliza, igual el tramo crítico, dónde la regresa, y luego la operación. O sea, recuerdan que cuando yo les estaba explicando eso, era muy importante tomar en cuenta ese elemento de la operación, porque da una falsa idea de restitución. O sea, que cuando operan así en picos, entonces solo va a devolver el agua en muy pocas horas, ¿verdad? Mientras que los que tienen una operación de 24 horas están realmente devolviendo esa agua. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta en el análisis del impacto que va a tener el proyecto y en la valoración del caudal ambiental. O sea, donde, por ejemplo, se debe exigir no solo el cumplimiento durante la hora en que está generando, sino también el cumplimiento cuando no hay generación. Eso que implica que, bueno, puede ser como una medida como pasó en Reventazón, donde se mantuvo una unidad operando las 24 horas, o que el caudal desde el sitio de presa tiene que ser mayor, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso marca una diferencia. Ahora, en todos esos casos, la metodología que se utiliza va a ser entre hidrobiológica y holística, ¿verdad? Y cualquiera de las metodologías va a requerir ese análisis de cómo impacta la regulación el proyecto. Ya, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. ¿Algún otro participante que quiera hacer una pregunta, por favor? En el chat, yo vi pregunta, en el monitoreo participativo, ¿qué variables se considerarían? Perdón, ¿en qué, en cuál de las etapas? Es que no recuerdo a dónde lo mencioné, vamos. En el monitoreo, ya, en el monitoreo participativo.
ya la vi. Sí, en el monitoreo participativo nosotros trabajamos, por ejemplo, con una cartilla de indicadores biológicos, donde ellos digamos, los niños hacen un muestreo de macroinvertebrados y se les enseña a identificar. O sea, no tiene el mismo nivel de confianza que tiene el que hace el experto biólogo, pero sí a relacionar algunos de los indicadores, por ejemplo, que claramente se encuentran en aguas de baja calidad, las de media, las de alta, y que ellos puedan identificarlos con esas cartillas. También tienen se ha instalado en varios de los puntos una de las regletas donde ellos pueden medir el nivel en que se encuentra el río, entonces llevan el control del río. Luego la presencia de material flotante, identifican, ¿verdad?, si hay basura, qué hay, bueno, nos estaban gestionando unos kits para que ellos solo, ¿verdad?, tenían que usar un par de reactivos y ver con colores las condiciones de calidad. O sea, sí son algunas pruebas básicas, pero que ellos puedan llevar ese control y ver los cambios y digamos, las actividades que ellos realizan si tienen un impacto en el río. Esto en el monitoreo participativo. Gracias, profesora. Willen Gareca pregunta, referente a la consideración de ríos que tienen solo escorrentía en periodos de lluvia. ¿Cómo se podría valorar el impacto? Que mayormente en toda la época del año es seco. Esa era una discusión muy interesante que siempre tuvimos con los hidrólogos, y que en el análisis que se hace es exactamente identificar cuál es el patrón natural. Si el patrón natural es ese, ¿verdad?, que son sistemas intermitentes y que pierden totalmente el cauce, y las especies que viven ahí o migran, ¿verdad?, cuando empieza a bajar el nivel del agua, ellos se mueven a sitios donde hay mayor caudal, o algunas especies lo que hacen es entierran los huevos, los adultos se desaparecen, y cuando empieza a llover otra vez, nadie sabe de dónde salen, ¿verdad? Todo el mundo dice, ¿de dónde salieron? Bueno, de donde se han guardado, ahí ellos van a volver a colonizar los sistemas que ya vuelvan a tener agua. Entonces, digamos, esa dinámica de tener un río seco en una época y tener río de verdad en otra época, esa dinámica habría que respetarla como tal. O sea, no es necesario dar lo que el río no tiene. Y eso es un elemento bastante importante. O tampoco que darle más agua de que el río llega. ¿Por qué? Porque las especies están adaptadas a ese sistema. Entonces, sí es muy importante tener como comparación el sistema natural para imitar, digamos, con la regulación de caudal ambiental, ese sistema. Gracias, profesora. Sí. Bueno, adicionalmente, bueno, yo vuelvo a preguntar el tema de las cartillas, si podría proporcionarlas para poder utilizar el contenido. Bueno, ahí el material propiamente que se usa, sí tendría que pedirlo a la institución, porque ya eso, digamos, fue desarrollado por la institución. Lo que les puedo mostrar y mandarles un PDF es de las muestras que se tienen, por ejemplo, con la calificación de los macroinvertebrados y cuáles son los que son de condiciones buenas, malas. Se utiliza el índice BWP adaptado a Costa Rica, y si se requiere en cada caso adaptarlo al país e incluso adaptarlo a las regiones. Ahora los expertos de macroinvertebrados están adaptándolo a la zona, digamos, de la parte norte del país, o sea que o también para poder utilizar en ríos que tienen un alto caudal y que ya, digamos, hay mucha la profundidad, entonces es mucho más complejo
la recolección de los macroinvertebrados. Pero, digamos, en el entendido que esas cartillas están diseñadas para las especies que se encuentran en Costa Rica, con todo gusto les puedo compartir los PDF de esas guías, son unas guías. Y de las otras, sí tendría que solicitarlas para que me las presten, ¿verdad? Pero ya yo no las manejo y las tienen allá, eso sí no tengo yo en la mano. Ok. Jorge Molina consulta referente a algunos ejemplos de compensación y dónde se podría consultar bibliografía respecto al tema. Sí, bueno, en muchos documentos del BID hay temas de compensación. Hay un proyecto en Perú, ¿verdad? Que están, que lo tienen esa misma concepción de compensación. Hay otro proyecto en Colombia y hay unos en México. Bueno, estos de México, ellos están, ahorita que los declararon como zonas de reserva, no están compensando un impacto, pero realmente después pensaron, bueno, a nivel país, ellos podrían entrar a compensar impactos. O sea, por ejemplo, de que una compañía que está afectando X río invierta en la protección de ese otro, que ya el país decidió compensarlo, pero que necesita una inversión. Entonces, eso es una manera también de compensar. En sistemas acuáticos, esos tres, unos que conozco, en todo lo que es la legislación de compensación en tierra, es diferente, pero sí, por ejemplo, Colombia tiene incluso ya una normativa de compensación. O sea, porque ahí también se utiliza la compensación en área, por ejemplo, cuando se impacta una zona de bosque para X proyecto, entonces Colombia tiene establecido, por ejemplo, que por cada hectárea de bosque se debe compensar, digamos, si el bosque era primario, tiene que ser por 4, ¿verdad? Por cada una 4. Bueno, estoy diciendo números al azar, pero establece cuál es la métrica de compensación. Igual, digamos, si lo que se está afectando es un ecosistema, digamos, que no tiene una alta importancia ecológica o que ya había sido alterado, que era una zona de cultivo, entonces, digamos, el nivel de compensación es como 1 a 1. Entonces, pero en eso sí Colombia tiene una literatura bien, eso sí los tengo y también se los puedo hacer llegar. Vamos, tal vez lo que podría hacer es abrir una carpeta y compartírsela a Pablo y a Deimar para que lo puedan subir en alguno de las opciones que tiene la Asociación de Ingenieros para compartirlas. Ahí podría subir el de sedimentos también. Entonces voy a tomar nota de eso para el compromiso y si no me lo recuerda Deimar para subirlo. Ok. Aquí hay otra. Esta de los ríos internacionales, la pregunta es de que si existe una metodología de caudal ambiental que sea aplicable a los ríos internacionales. En realidad, cualquiera de las metodologías se puede aplicar en cualquier río, pero tiene que haber la participación de los países involucrados. Bueno, el profesor Marcelo Gaviño está trabajando en un proyecto que tiene que ver con Bolivia, Argentina y creo que y Paraguay. Y luego, también se ha trabajado entre provincias, ¿verdad? Sobre todo en los países que tienen una conceptualización estatal donde realmente hay mucha independencia entre un estado y otro. Entonces, casi que el manejo es como si fuera ríos internacionales. Entonces ahí, bueno, eso ha costado muchísimo. Argentina tiene una experiencia bien interesante. Ese caso va a estar en el documento de caudales que se va a publicar al final del año y que tiene toda esa complejidad como si fueran países diferentes, ¿verdad? Porque un estado tiene una regulación, el otro, además unos tienen
los viñedos, el otro tiene otro tipo de cultivo, tiene ganadería y casi, ¿verdad? Hay los de los viñedos se tragan todo el agua y dejan a las vacas abajo sin agua. Entonces es casi como se aplica lo mismo. Igual, digamos, en el tema de la fauna piscícola, sobre todo cuando hay especies migratorias, entonces también hay ejemplos bien interesantes. En Sudáfrica y países hacia la parte norte de Sudáfrica hay estudios muy interesantes donde el conflicto, digamos, ha sido eso, ¿verdad? De que el recurso de un país se afecta en el otro país. Ok. ¿Sigo con la otra consulta? Por favor, Sí. por favor, profesor. Dice, en una presa el tema de compensación en caso de una fuente principal sería lo más factible impulsar el cambio de actividad de la población cercana al no tener otra fuente para su compensación. Bueno, ahí por ejemplo, en este caso, en el proyecto Reventazón, las poblaciones que pescaban el pez bobo, ¿verdad? Que fue uno de los principales en todo el análisis, las que estaban en el propio río Reventazón quedaron limitadas a poder seguir pescando esa especie, o sea, ya no les llega, ya no van a tener. Entonces, con ellos se trabajaron en otro tipo de medidas de apoyo, digamos, social y también de desarrollo de actividades. Por ejemplo, ellos son los que van a tener prioridad en los usos recreativos del embalse, ya que, o sea, ahí se les está ofreciendo una actividad diferente a la pesca, solo que en todo este sistema la pesca era solo de consumo, no era una pesca comercial. Entonces eso cambia un poquito la cosa. En el ejemplo de México, donde se hizo la siembra de tilapia, ahí era pesca comercial. Entonces le sustituyeron las especies y hubo una adaptación y la gente siguió, digamos, aprovechando el recurso que se le dio en esa presa. Y también les había contado el ejemplo de Suecia, donde en lugar de ofrecer otra oportunidad, digamos, de actividad productiva, se les da un porcentaje de la generación. Entonces es dinero el que entra, digamos, a esa comunidad y ellos lo reparten de alguna forma que hayan establecido, pero es dinero con lo que se les compensa. En esta pregunta de cómo se realiza la evaluación de caudal ambiental en ríos que ya fueron intervenidos y que están operando desde muchos años. Bueno, en casi todos nuestros países las leyes no son retroactivas. Entonces, en los que están y como se les permitió, así siguen operando. Lo que sí ha ocurrido es de que cuando hacen una renovación de la maquinaria, por ejemplo, que cambian las turbinas o que aumentan la capacidad de la planta, entonces cuando hacen eso, ya sí tienen que cumplir con caudal ambiental. O también si van a entrar a algún proceso de certificación. Entonces ahí se les pide que cumplan con caudal ambiental. De otra manera, no se les puede, bueno, al menos, o sea, si la ley va, porque creo que es un tema a nivel internacional, ¿verdad? De que no hay retroactividad en las leyes. Entonces así se quedan como fueron. En el caso de Estados Unidos, se han iniciado, digamos, procesos para eliminación de una cantidad de represas, pero, digamos, ha sido a través de un juicio y digamos, como una medida más complicada. Vamos a ver la otra. Ya esa es la última. En este tema, aquí, bueno, la segunda parte de la pregunta, que en realidad, digamos, ya no sería modificar esa hidroeléctrica,
sino disculpen un momentito para poner el mensaje que estoy en la clase para que no me sigan llamando porque me va a llamar por uno y por otro. Bueno, en esta segunda parte es muy importante porque ese fue exactamente el caso de Reventazón. O sea, en Reventazón hay 2 plantas aguas arriba. O sea, que ya hay una regulación del sistema. Sin embargo, en esos 2 casos, digamos, tanto el tamaño, la capacidad de regulación de las presas era mínima con respecto al caudal, digamos, a las condiciones de la dinámica natural. O sea, ninguna de las 2 presas que estaban aguas arriba impactaban la condición de, digamos, del caudal natural. Y la distancia que había entre Reventazón y las otras 2 era suficiente para la recuperación del cauce. Incluso nosotros hicimos el análisis de cuánto se había impactado el río y realmente, digamos, en cuanto a especies, no había disminuido. Solo, digamos, sí había disminuido en las áreas que fueron inhabilitadas por, los embalses y las represas. Y eso fue parte de lo que sumó en cuánto tenía que compensar. O sea, que con el proyecto de compensación se compensó el impacto de Reventazón y el de las 2 plantas anteriores, porque todas pertenecen a la misma institución. Pero de otra manera, realmente fue como un acuerdo al que se llegó, ¿verdad? Que se iba a trabajar y se iba a tomar en cuenta los impactos acumulativos. Pero no necesariamente en otros proyectos se puede cobrar, digamos, si le podemos decir así, el impacto de represas que fueron construidas años anteriores. Vamos a ver. La pregunta es de que si las aguas de una hidroeléctrica pueden servir de consumo humano. Las del embalse, bueno, todo va a depender de las condiciones de calidad. Por ejemplo, en Honduras, hace poco tiempo, construyeron un acueducto para la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad? Que es la capital, de un embalse que era para producción de hidroelectricidad. Entonces, hicieron el análisis de caudal ambiental para este nuevo uso y conllevó modificaciones en todo. Es un trabajo también que va a estar dentro de los estudios de caso de este documento, pero en ese caso, bueno, el agua posterior a que la toman del embalse tiene un tratamiento para ser utilizado dentro digamos, del sistema. En realidad, que el agua pase por las turbinas no impacta de ninguna manera la calidad. Incluso, digamos, a veces favorece porque ayuda un poco en la aireación. Pero todo depende de dónde está ubicada la toma. La ubicación de la toma, digamos, el tamaño del embalse y la ubicación de la toma, por ejemplo, si la toma está ubicada en una zona muy baja del perfil del embalse, puede ser que las aguas sean de muy bajas temperaturas. Entonces, esas aguas frías van a salir en una condición diferente a la calidad, digamos, a la temperatura natural de ese río. Eso, digamos, en el diseño es muy importante. Eso ya tiene que ver con los impactos de construcción, no tanto con el tema de caudal ambiental, pero sí es un trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, se está promoviendo ahora que las represas tengan multitoma, ¿verdad? O una toma que incluya varios puntos del perfil, digamos, de profundidad, para que haya de diferentes temperaturas y sea una mezcla del agua la que va a salir aguas abajo. Vamos a ver cuál es la que sigue. Proyectos de minería. En el caso, digamos,
la concesión la pregunta es de que si los proyectos de minería se pueden valorar como una concesión. O sea, en realidad la concesión sería el agua que la minería necesita para utilizar, digamos, procesar, dependiendo del tipo de minería que sea. Y en este caso es consumtiva, ¿verdad? Porque esa agua, si se devuelve al mismo sistema, bueno, tiene que hacerle un tratamiento, ¿verdad? Excelente para que no haya ningún tipo de contaminante de vuelta al río. Y en muchos casos, dependiendo del tipo de minería, ¿verdad? Lo que se hace es, digamos, algunos tienen sistemas de reinyección, o sea, cada uno tiene un sistema diferente para poder procesar las aguas contaminadas, o sea, todo lo que son los lodos, los residuos. Pero en sí la concesión, cuando es la toma de agua que va a ingresar a la zona minera para ser utilizada, sí debe analizarse el caudal ambiental. Y en este caso, bueno, posiblemente que sea, dependiendo, digamos, si hay parte de uso social, sería holística, o dependiendo, digamos, solo ecohidrológica, ¿verdad? Pero sí ahí depende de quiénes y qué está impactando. Ok, la otra pregunta es, bueno, en Bolivia, que dice, la consulta es de que en Bolivia tenemos poca experiencia en definir caudales ambientales. ¿Qué podríamos considerar como puntos mínimos para poder lanzar un proyecto de estudio? Esto para proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico. Bueno, prácticamente, o sea, habría que hacer siempre el análisis de la parte biótica, social y económica, identificar cuáles serían, digamos, los factores críticos a trabajar, a modelar. Yo, bueno, había visto un estudio que se había hecho para los ríos que ingresan a un lago que está cerca de los salares. Ahorita no me acuerdo el nombre del lago. Y había un planteamiento, digamos, integral, sobre todo desde el punto de vista biótico, pero sí recuerdo que no contemplaba los aspectos sociales. O sea, realmente, bueno, como les he dicho, cada caso es muy particular y amerita esa valoración, ¿verdad? De qué es lo que hay, cómo lo hay, y entonces ahí se analiza, digamos, cómo se debe abordar el análisis de caudal ambiental. Yo creo que el cuadrito que les expuse de los puntajes podría servirles como una guía de qué tipo de caudales se pueden trabajar, de qué tipo de metodología se puede trabajar. Bien. Bueno, la pregunta que sigue dice que de los ejemplos que estaba exponiendo se contaba de datos previos, hidrológicos, biológicos, y había suficiente información en tiempo y en cantidad. En la parte hidrológica sí existía información histórica, porque son, digamos, en el caso de Reventazón, un río que fue proyectado desde los años 60 para la producción hidroeléctrica. Entonces, se tenía información de 50 años. Igual para el río Térrama, igual se tenía, es la estación más antigua de Costa Rica, se tenían 3 estaciones con información de muchísimos años, porque desde los años 70 se está hablando de construir ese proyecto hidroeléctrico y todavía no se logra. Pero había uno de los ríos, el río Sabegre, solo tenía una estación porque es un río de una dinámica sumamente cambiante. Entonces, estación que ponen, estación que se lleva el río. Y para iniciar el proyecto, se trabajó con la única, ¿verdad?, que había sido permanente, que estaba en la parte alta. Se instalaron 5 nuevas estaciones cuando empezamos en el 2003, y cuando ya se hizo la segunda fase, ya teníamos 10 años de información.
que eso es algo que de verdad que siempre hay mucha resistencia a que para qué vamos a poner una estación si nos va a dar un año y después. Pero lo que pasa es que esa estación va a seguir produciendo información, va a seguir guardando información. Entonces, lo que se pudo hacer con la información de un año, se puede revisar a los 10 años y poder ver, ajustar, digamos, algunas medidas que sean necesarias. Entonces, en la parte hidrológica sí teníamos información. En la parte biológica teníamos listas de especies, pero no teníamos nada de preferencias de hábitat. Y tuvimos que empezar, por eso fue que trabajamos primero con los expertos, preguntándoles qué es óptimo, regular o inadecuado, igual con la parte social. Del todo no existía ninguna experiencia de cómo organizar la información social para trabajarla en caudales ambientales. Y ahí hubo que, desde que inventar cómo, hasta poderla utilizar. Entonces, se vean que muchas de las cosas realmente hay que empezar. O sea, se requiere empezar y se trabaja con lo que se tiene. Y se adapta y luego se va mejorando a medida que estamos mejorando la calidad de la información. En los países de Centroamérica, por ejemplo, en El Salvador y en Honduras, ahora se hizo un esfuerzo muy grande con la cooperación española para poner toda la información hidrológica y climatológica en una base de datos nacional que está al servicio de todo el mundo, digamos, de todos los usuarios. En Costa Rica, como la información hidrológica la ha tomado el ICE y la información meteorológica, el Instituto Meteorológico Nacional, entonces estábamos en ese dilema. Sin embargo, se movió, digamos, se ha hecho, bueno, a través del apoyo de UNESCO, para que toda esa información vaya a pasar a una base de datos nacional. Entonces eso es algo, ¿verdad?, que se puede ir juntando todo lo que existe, se le hace el análisis de curado de la información, ¿verdad?, a ver qué información sirve y qué no, y se empieza, digamos, a integrar una base nacional de información. Y eso se está haciendo en todo sentido, tanto para la parte hidrológica, la parte climatológica, y también en junio del año pasado se firmó para la base de datos biológica. O sea, es una base de datos nacional donde todos estamos ahora presentando la información para que sea de uso, digamos, público. Muy bien. Bueno, ahí respondo la pregunta de Mirta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Un momentito que... ya vi la de Juan Bautista. Voy a copiar aquí el dato de Jorge Molina que me lo está pasando. Y voy a... Bueno, un momentito para volver ahí. La pregunta de Bautista, de Rubén Bautista. Ok, están trabajando. Con todo gusto, bueno, me pregunta Rubén si me pueden consultar. En todas las presentaciones está mi correo y ahí con todo gusto siempre estoy en la disposición de apoyar y colaborar con lo que me sea posible, lo que esté en mis manos. Entonces también ahí les queda el contacto para que en cualquier momento me puedan hacer alguna consulta. Creo que esa sería la última, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Entonces, Pablo o Deimar, les paso la palabra. Sí, profe, antes de concluir, bueno, está también como participante nuestro presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Profe, antes de agradecer a todos, simplemente manifestarle, igual usted ha hecho mención, también a través de UNESCO, nosotros estamos apoyándonos, tocando las puertas a UNESCO,
como departamento de Tarija. Bueno, habíamos el año pasado ya conversado con el profesor Marcelo Gaviño, Marcelo. Marcelo, de Sí, implementar, Gaviño. sí, Gaviño, de implementar un estudio caso en Tarija y a partir de eso promover también, trabajar con las municipalidades, los municipios y bueno, hacer una propuesta al gobierno, ¿no? Sobre el tema legal, ¿no? Porque hay que trabajar bastante el tema legal, que usted también me proporcionó algún material en el tema legislativo. Entonces, profe, hay mucho trabajo para hacer. Y bueno, obviamente con el apoyo de usted, que usted también es parte de UNESCO, ya, y como otros profesionales, entonces vamos a apoyarnos a la UNESCO. Y bueno, profe, esta enseñanza que usted ha compartido, todo su conocimiento lo vamos a llevar en práctica, como yo he manifestado en un curso realizado con usted. Y bueno, eso, profe, y bueno, ingeniero Pablo. Gracias, ingeniero Deymar. Bueno, sí, para terminar, profesora, quedamos muy conformes con la presentación. La verdad que es un tema que, como mencionaba el ingeniero Deymar, necesitamos normarlo en nuestro país, puesto de que las actuales guías de riego le hemos mandado solamente hace alusión a un porcentaje, ¿no? Y ese porcentaje, lastimosamente, a veces en los momentos de poder dimensionar las estructuras, nos hace poner en serios aprietos, ¿no? Puesto de que es un número bastante frío, sin necesidad de un análisis complementario, y es algo que tanto las instituciones públicas deben manejar con mucho más cuidado, ¿no? Uno, por el tema de cuidar la inversión pública, y otro también cuidar el tema ambiental, ¿no? Porque se está cambiando el régimen hidrológico notablemente, mejor dicho, el régimen hidráulico de los mismos ríos. Entonces prácticamente eso altera mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto no se va a quedar con solo las presentaciones, profesora. La vamos a estar buscando también para poder ir trabajando en potenciar la actual normativa y reglamentación. Gracias, profesora. Pascual, por favor, ingeniero Pascual. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de este importante curso de caudales ambientales. En primera instancia quiero agradecer y felicitar a la bióloga Ana Cecilia Chávez por la predisposición, por todas estas charlas que nos ha dado estos días de un tema tan importante como son los caudales ambientales. A nombre de la Sociedad de Ingenieros Departamental Tarija, a nombre del directorio, quiero agradecer infinitamente por su apoyo. Ya como lo ha dicho el ingeniero Pablo González, más adelante vamos a estar planificando algunos cursos, y ya seguramente un curso un poco más largos, porque se ha visto que hay mucha expectativa sobre estas nuevas temáticas, ¿no? También quiero agradecer al ingeniero Deymar Fernández, pues porque él ha sido el contacto directo con usted. Sin él esto no hubiera sido posible. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos. Felicitarte, Pablo, por el trabajo continuo que has venido realizando. También Neymar, creo que ha sido un pequeño aporte que hemos podido brindar hacia nuestros socios, hacia los profesionales de todo el país, y entiendo también que hay varios profesionales de otros países que están presentes. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Bueno, las gracias también para todos ustedes por haberme invitado y también por sacar el tiempo. O sea, hemos tenido una audiencia bastante importante que se mantuvo. Entonces, realmente, pues eso estimula mucho a apoyar, porque da la señal, ¿verdad?, del interés que existe, y que les gustó una y otra clase, ¿verdad? Entonces, pues también para uno eso es un estímulo muy importante. Y por supuesto, siempre estaré en la mayor disposición para apoyarlos en lo que sea necesario.
No, quería también comentarles que a raíz de que conté con algunos compañeros, estoy dando este curso, y empezaron a trasladar la información de ustedes, y entonces ya le pidieron al Colegio de Biólogos de Costa Rica que les dé un curso a ellos también. Entonces se está generando, digamos, como una bola buena para que muchas personas se interesen en conocer más de este tema. Gracias, profesora. Un gusto y esperamos tenerla pronto por Bolivia nuevamente. Bueno, esperemos que sí. Cuando todo esto termine de pasar, entonces ya procuraremos poder apoyarles allá. Bueno, muchas gracias al señor Pascual, Deymar y Diego, porque me han mantenido en el contacto, ¿verdad? Y pues ahí seguimos trabajando, y a todos los demás, igual como les decía, mi contacto está ahí y me pueden consultar con gusto. Gracias, profesora. Que tenga buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.